Muy buenas tardes. Primero que todo, quería agradecer a la comisión organizadora del el Congreso en el CINET por esta oportunidad de compartir experiencias de investigación, por poder discutir los resultados de los distintos trabajos que se realizan en nuestro contexto educativo. Para mí es una excelente oportunidad también para reflexionar pues evaluar la práctica de investigación académica y pedagógica que estamos realizando. Y así es que, bueno, estoy muy complacido de poder compartir con ustedes estos resultados de una investigación que hicimos comparando dos grupos, de estudiantes costarricenses y otro grupo de estudiantes estadounidenses. Un poco para eh, estructurar la presentación, vamos a tener una breve introducción de algunos conceptos, luego pasaremos a ver los materiales y el método que seguimos para realizar la investigación. Posteriormente discutiremos algunos resultados y unas conclusiones breves. Importante señalar desde el inicio que las conductas prosociales, que son aquellos actos que están orientados a beneficiar a otras personas, han, bueno, ocupado un lugar importante en la agenda de investigación de la psicología del desarrollo y la psicología educativa. Y dentro de estos resultados hemos ido identificando el rol de algunas variables, por ejemplo, la preocupación empática, que es esa capacidad que tenemos de conectarnos con los estados emocionales que otras personas están experimentando. También la toma de perspectiva o ese elemento más de tipo cognitivo que nos permite tomar en cuenta los puntos de vista, las perspectivas, como dice la variable, de otras personas. Y también el razonamiento moral, que es el estilo de pensamiento que utilizamos para resolver dilemas que tienen que ver con qué está bien y qué está mal, asociado a conductas prosociales. Estas variables se han ido identificando como importantes predictores de los comportamientos prosociales. Sin embargo, no está muy claro cómo es que se asocian, cuáles son los mecanismos específicos que podrían estar promoviendo la prosocialidad a través de estas variables en contextos educativos. Por lo tanto, nosotros planteamos este estudio para investigar el posible efecto de mediación que podría tener el razonamiento moral, además en un diseño que compara dos grupos, como les decía anteriormente, eh, entre la relación que tienen estas variables, es decir, por un lado, preocupación empática y toma de perspectiva, y por otro lado, la conducta prosocial. Entonces, ¿qué rol podría estar jugando acá el razonamiento moral? Ese es como el objetivo de este estudio. Eh, Otro elemento que es también importante de destacar es que la prosocialidad generalmente se ha conceptualizado como un constructo unitario, como una sola variable. Sin embargo, estudios anteriores que han examinado las correlaciones entre los distintos tipos de la prosocialidad, de conductas de ayuda hacia otras personas, han visto que realmente están correlacionadas a un nivel bastante bajo, los distintos tipos, por lo que podría ser de utilidad, en lugar de enfocarnos en medidas que son generales de prosocialidad, más bien ver la multidimensionalidad y tener distintas mediciones de los distintos tipos de conducta prosocial. También es importante que destacar que cuando se identifica o se comprende que otra persona está en una situación en la cual necesita ayuda, eso desencadena una serie de sentimientos y de reacciones emocionales en las personas que son muy variadas. Algunas tendencias podrían más bien hacernos sentir emocionalmente incómodos, inestables, y entonces podría
darse una respuesta de retirarse de la situación sin ayudar a la persona o de ayudarla como un mecanismo para solventar esa disconformidad emocional que tenemos. Eso se ha visto generalmente en los espacios educativos que se asocia a orientaciones un poco más egoístas en la ayuda que se está brindando. Mientras que si existen los recursos emocionales necesarios para que las personas manejen la incomodidad que generan estas situaciones estresantes de una manera tal que les permita enfocarse en las otras personas, la ayuda y la respuesta que se va a dar más probablemente va a estar asociada con un interés genuino por ayudar a las otras personas. Y acá cobra especial interés lo que se comentaba, sobre todo en la conferencia inaugural de la mañana por la profesora Begoña, de la importancia de las emociones, la regulación emocional y cómo esto se está promoviendo también en los ambientes educativos, que como sabemos, en muchos espacios se centran principalmente en una cuestión de los aprendizajes más basados en algunos contenidos y el manejo instrumental de la materia, lo cual está muy bien y es importante y no se trata de señalar que esto no debe ser una tarea fundamental de la educación, por supuesto que sí, pero también es importante esta otra área que tiene que ver con el desarrollo emocional, la preparación y el posicionamiento moral que también se está promoviendo en las personas estudiantes. Esto, bueno, por muchísimas razones, pero creo que una de las más evidentes actualmente incluso es que se pueden estar educando y acompañando pedagógicamente a personas que profesionalmente se gradúan con todos los reconocimientos, los honores, son personas exitosas también a nivel laboral, a nivel profesional, pero en su actuar no muy a menudo toman en cuenta consideraciones de tipo moral para decidir si los comportamientos, si las decisiones, si su gestión empresarial y profesional está tomando en cuenta los valores morales. Y bueno, entonces nos encontramos en la crisis que tenemos actualmente de personas con este perfil profesional tan de alto nivel, si se quiere, desde el punto de vista del entrenamiento, pero que a menudo se involucran en una serie de comportamientos y de actos que riñen con la moral muchas veces y también con la legalidad. Y bueno, para muestra un botón también de la situación que tenemos actualmente con algunas empresas que hacen negocios con el gobierno. Entonces, creo que este tema reviste de especial interés precisamente por la necesidad de que los procesos educativos estén promoviendo con igual rango de importancia una responsabilidad y un posicionamiento moral ante todo la preparación profesional de las personas. Un poco para hablar del método, las personas participantes fueron en total 325 estudiantes estadounidenses y 244 estudiantes costarricenses. La edad del grupo estadounidense anduvo alrededor de los 19 años y el de la población costarricense de 21 años. Y bueno, lo que estas personas hicieron fue responder una serie de instrumentos de medición psicométricos sobre sus tendencias prosociales. Esta es una medida desarrollada por Carlo y Randall en 2002. También contestaron medidas sobre sus tendencias en preocupación empática y toma de perspectiva. Esta es una medida también ya bastante clásica
desarrollada por Davis en los años 80. Se ha hecho una serie de ajustes para asegurar su confiabilidad y validez, y también una medida de razonamiento moral prosocial, específicamente, desarrollada por Carlo y colegas en 1992. Entonces, un poco para hablar del procedimiento, estas personas lo que hicieron fue, bueno, por supuesto, firmar el consentimiento informado, y luego se fueron llevadas al laboratorio del Instituto de Investigaciones Psicológicas en la Universidad de Costa Rica, donde yo trabajaba en el momento, para responder este cuestionario en línea. Y siempre hubo una persona asistente de investigación que estuvo ahí disponible por si tenían consultas y demás. Los análisis que se realizaron fueron análisis de tipo de senderos con el paquete de la BAN para el programa estadístico R, y los efectos indirectos, porque como les decía, como estamos interesados en conocer el rol del razonamiento moral en la asociación entre la preocupación empática, la toma de perspectiva y la prosocialidad, entonces estos son conocidos como efectos indirectos que se pusieron a prueba con el modelo en Laván, que es el programa de análisis estadístico, que estima adecuadamente los errores estándar en el modelo. Eso es importante. Voy a cerrar la puerta porque ya llegaron mis hijos, y si no. Ok. Y bueno, estos son el modelo que resultó de los análisis que realizamos. Como podemos ver acá, la toma de perspectiva, la capacidad de toma de perspectiva de las personas, y la preocupación empática, o esa capacidad de posicionarse emocionalmente en los zapatos de las otras personas, eran las variables predictoras, como dije anteriormente. La conducta prosocial, nosotros medimos dos tipos, porque como les decía antes, la evidencia señala que los distintos tipos de conducta prosocial es importante tomarlos en cuenta por separado, porque son distintos en su esencia. No es solamente que tienen etiquetas diferentes, sino que realmente se comportan en los modelos de análisis distintos. Entonces, tomamos en cuenta dos tipos para este estudio: el altruista y la conducta prosocial pública. El altruismo, sabemos que es ese tipo de ayuda que brindamos a las personas que tiene un costo para nosotros cuando lo estamos ofreciendo. Ese es el tipo de ayuda prosocial altruista. Y por lo tanto, demanda un nivel de compromiso moral más elevado que otros tipos. Por ejemplo, la conducta prosocial pública, que la motivación principal en esta conducta prosocial, si bien se está ayudando a las otras personas, pero la motivación es más verse de una manera que las personas juzgan como apropiada, o que les va a traer algún beneficio a sí mismo. Entonces es un tipo de conducta prosocial que tiene una orientación más egoísta. Entonces analizamos esos dos tipos que son como distintos, eh, bastante distintos, digamos, en cuanto a sus orientaciones, y el rol del razonamiento moral como un posible mecanismo por el cual estas variables afectan la conducta prosocial. Analizamos dos tipos: el razonamiento moral internalizado, que tiene que ver con un nivel de desarrollo moral donde las normas y los principios de nuestro grupo social ya fueron interiorizados y son asumidos por las personas como propios. Ese es un tipo. Y el otro es el razonamiento moral hedonista, que generalmente busca un beneficio en ese posicionamiento hacia la ayuda que las personas tienen. Es ese tipo de pensamiento que nos permite ubicarnos con respecto a estas situaciones. Eh, Como vemos acá, y un par de detalles que son importantes de destacar, los números en rojo pertenecen al grupo costarricense y los números en azul al grupo estadounidense. Entonces, además, las líneas que son continuas quiere decir que son relaciones directas entre las variables, y las líneas que son punteadas son las relaciones indirectas que existen entre estas variables.
Acá es importante destacar, por ejemplo, que solamente para el grupo costarricense se dio un efecto indirecto de la preocupación empática sobre la conducta prosocial altruista que está mediada por el razonamiento moral internalizado. Esto no lo encontramos para las personas de origen estadounidense. Lo que sí encontramos solamente para las personas de origen estadounidense fue una relación entre la preocupación empática y el razonamiento moral hedonista, y esta relación fue negativa. Es decir, que estas orientaciones a posicionarse emocionalmente desde la posición, desde los zapatos de otra persona, disminuyó el nivel de razonamiento moral más de tipo hedonista, lo cual es un hallazgo bastante interesante. Y el que solamente encontramos para los costarricenses fue que la toma de perspectiva se relacionó negativamente con la conducta prosocial pública. Es decir, que las capacidades de tomar en cuenta la visión de las otras personas disminuyó, en este caso, la probabilidad de ofrecer más ayudas de tipo pública orientadas de manera egoísta. Otros hallazgos también interesantes es que, por ejemplo, el razonamiento moral hedonista se vinculó negativamente con el altruismo, lo cual era esperable en los dos grupos culturales. Este fue uno de los hallazgos que encontramos en los dos grupos. Y que el razonamiento moral hedonista se vinculó de manera positiva, es decir, conforme aumentaba uno, también aumentaba el otro, con la conducta prosocial pública. Y otro hallazgo también entre los dos grupos es que la preocupación empática se asoció positivamente con el razonamiento moral internalizado. Como vemos acá, entonces, hay una serie de hallazgos que son compartidos entre los dos grupos, mientras que otros son específicamente para cada uno de los grupos culturales. Un poco para hablar de algunas conclusiones. Bueno, este estudio destaca la importancia de la empatía en el ámbito educativo, porque también se ha visto que mucho del aprendizaje y de la práctica que las personas estudiantes eh, tienen oportunidad de llevar a cabo, se da también en espacios informales, no solamente cuando se está dictando la clase o cuando están resolviendo ejercicios directamente en el aula, sino en los espacios informales de las relaciones con otras personas. Y estas relaciones entre las personas se ve beneficiada a mayores niveles de empatía, por lo que el tipo de empatía que se estén promoviendo en los ambientes educativos también va a mejorar la capacidad de tener relaciones interpersonales positivas y que generen un sentimiento de bienestar en el contexto educativo. Yo decía el tipo adecuado de empatía porque la empatía es una función muy amplia, que no toda está asociada con aspectos positivos y eso es importante destacarlo. Eh, la empatía también es importante, se ha visto que tiene un rol importante, por ejemplo, cuando las personas quieren generar algún tipo de resultado negativo para otras personas. Entonces, no es todas las características de la empatía, sino aquellas asociadas con la prosocialidad que son importantes de destacar. También, bueno, ya sabíamos que el rol de la toma de perspectiva es importante para promover la prosocialidad y la cooperación, y esto es importante para pensar en los diseños de los espacios pedagógicos en los cuales estamos promoviendo el aprendizaje. Estos espacios, sobre todo, es necesario que promuevan la cooperación y que las personas se puedan posicionar desde los zapatos de los otros, tanto a nivel cognitivo como emocional. En este sentido, bueno, encontramos evidencia de que el razonamiento moral podría ser uno de los mecanismos por los cuales se puede promover la prosocialidad. Y ahí es importante entonces que en los ambientes educativos se dé una integración de los aspectos emocionales y cognitivos para lograr eso. Por último, es importante también desarrollar estudios interculturales porque no todos los hallazgos, como vimos, aplican a los dos grupos. Y eso es importante de tomar en cuenta. Espero que estos resultados les
sirvan en sus labores educativas. A mí, bueno, me gusta mucho participar en eventos con colegas del área educativa, porque creo que es un espacio para generar alianzas y para generar trabajo en conjunto, que nos podamos retroalimentar mutuamente y desarrollar investigación que realmente funcione para fortalecer los procesos educativos. Así es que, bueno, espero que estos resultados sean de interés y quedo en la mejor disposición para compartir alguna consulta o incluso el material o si hay algún interés de intercambiar más información. Ahí está mi correo y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias y procedemos a la parte de dudas o comentarios de parte de los compañeros que están en la sala con nosotros. Esperamos las consultas. Ginny nos plantea que este material ya fue publicado y que me gustaría leer más de la información, de esta información tan relevante. Sí, claro. Por supuesto que podemos compartir más de esta información. Específicamente este material se encuentra en preparación para ser publicado. De hecho, bueno, el Congreso funcionó como una antesala a esa publicación que estamos elaborando y poder profundizar en estos resultados y discutirlos. Así es que les puedo también compartir más información de este proyecto que hemos realizado con gusto. Muy bien. Rosita nos plantea que fue una información excelente, ¿verdad? Que nos plantea Ginny, nos pregunta que si hay alguna relación entre los resultados obtenidos y el rol docente. Claro, esa es una excelente pregunta. Y yo diría que en términos de la mediación pedagógica que muchas veces se promueve en las aulas, si bien la cooperación y la ayuda es importante de estas orientaciones, muchas veces los espacios concretamente están más diseñados en términos de la competencia, de el individualismo y de un ganar que muchas veces se asocia con esfuerzo individual y no cooperativo. Y yo creo que estos resultados destacan la importancia de que en esa intencionalidad pedagógica, en cómo se diseñan los espacios de aprendizaje, se toma en cuenta la importancia de promover la cooperación y que esto es un escenario excelente para profundizar el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje significativo, en donde se promuevan interacciones sociales entre las personas estudiantes que generen empatía, que generen poder comprender la perspectiva de las otras personas, que no siempre es la forma como yo lo veo, y eso también tiene un beneficio, por supuesto, profesional. Y bueno, los ejemplos de personas que son muy capaces a nivel profesional, pero que es difícil trabajar en equipo, son ¿verdad? Bastantes. Y estas personas se beneficiarían muchísimo de oportunidades educativas que les preparen y les abran ese mundo de posibilidades y de ver que las otras personas desde otras perspectivas no están viendo lo mismo que nosotros, pero que también tienen un punto válido. Y eso para mí es importante y creo que estos resultados lo destacan y tiene una aplicación pedagógica bastante amplia también. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, Luis Diego, yo quisiera acotar una cosa. Por más que el sistema educativo uno quiera hacer en el aula algo, eh, tal vez en el proceso de aula uno puede hacer mucho, pero siempre termina ese proceso que se hace en un tipo de evaluación y ese tipo de evaluación lo condiciona uno por el tipo de instrumentos, por las cosas que se deben hacer. Entonces, se truncan esos procesos, ¿verdad? Lo dejamos medianamente realizado. Entonces, podemos hacer algo mucho en el aula, y sobre todo con los tiempos y la cantidad de contenidos que hay. Entonces, eso influye mucho en lo que nosotros como docentes querramos también hacer en el aula, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es un llamado también de atención
a las autoridades y a esos asignaturas cargadas de contenidos, ¿verdad? De procesos que a veces no da tiempo de terminar. Así es, yo estoy muy de acuerdo con eso que señala la profesora Andrea, y creo que parte de eso también fundamenta la importancia de las redes de trabajo conjunto entre Ujú, distintas profesiones, entre distintos centros e institutos de investigación, para que en conjunto podamos diseñar las experiencias que le lleguen a las personas estudiantes de una manera tal que se pueda cubrir también la responsabilidad de los contenidos, de reforzar el tema académico, por supuesto que es muy importante, ujú, pero también ujú. que tengan acceso a otros procesos de aprendizaje, y cómo diseñar eso desde la intencionalidad pedagógica. A mí me parece que es un reto muy importante que solamente podremos resolver desde la transdisciplinariedad. Así es que bueno, me parece que es una invitación también a fortalecer los lazos y la colaboración entre las distintas esferas de académicos y académicas que tienen que ver con la educación. Doña Jensi nos plantea que a partir de este estudio, ¿qué otros estudios considera pertinentes, Diego, que se pueda profundizar con mayor énfasis? Ujú. Eso es una excelente pregunta también, porque tiene que ver con que todos queremos y todas queremos estudiantes más prosociales, estudiantes más empáticos, empáticas. Ujú, Por supuesto, eso no hay discusión. El punto es cómo lograrlo, porque muchas veces, inclusive algunas estrategias y algunas estimulaciones que se puedan dar, más bien generan un efecto indeseado en el sentido de que eh, algunas de estas habilidades se aprovechan más bien para ver cómo yo gano, para ver cómo me adelanto, para ver cómo identifico las debilidades de las demás personas, pero no para cooperar, sino más bien como para ujú. sacar un beneficio personal, y entonces no se logra el cometido. Y yo creo que esos futuros estudios tienen que ir precisamente identificando cuáles son esos mecanismos específicos, cuáles son esas habilidades socioemocionales y cuáles son esos espacios en el contexto del aula que generan más una orientación hacia la empatía y hacia la prosocialidad, que promueve mejores relaciones interpersonales entre las personas estudiantes, y que a la postre van a también traducirse en una mejor sociedad y en personas más conscientes de su responsabilidad y su rol, y así disminuir la cantidad de casos que resultan, como decía al inicio, ¿verdad? Profesionalmente muy bien, pero que no tienen las consideraciones morales para posicionarse desde los valores a la hora de actuar en su ámbito profesional. Muchísimas gracias. Bien.